A continuación explicaremos estados financieros, el cual es el tema 8 de Contabilidad 1 de la Universidad Santa María. Definición. Los estados financieros, también conocidos como estados contables o cuentas anuales, son documentos o informes que muestran de manera estructurada información económica y financiera de una empresa, tal como los bienes y las deudas que tiene, los resultados que ha obtenido y las entradas y salidas de efectivo que ha tenido. Los estados financieros son documentos esenciales en toda empresa, ya que nos permiten, al mostrar de manera estructurada información económica y financiera, interpretar y analizar esta información y así, en base a dicho análisis, tomar decisiones que beneficien a la empresa. Estos son requeridos y utilizados por los dueños, accionistas y directivos de la empresa, por ejemplo, para saber que también se está administrando sus activos y pasivos, si está generando ganancias o teniendo pérdidas, y cómo está obteniendo y gastando su efectivo. Proceso de elaboración de los estados financieros. El proceso de elaboración de los estados financieros requiere de una serie de pasos, el primero de los cuales consiste en clasificar las cuentas que aparecen en el balance de comprobación en los dos más importantes grupos. 1. Cuentas reales o de valores. 2. Cuentas nominales o de resultados. Con estos dos grupos de cuentas serán elaborados los estados financieros que son, en definitiva, los resúmenes sobre los cuales se harán los análisis e interpretaciones de los hechos ocurridos en la empresa dirigidos a la toma de decisiones. 1. Cuentas reales o de valores. Pertenecen a este grupo todas aquellas cuentas que controlan elementos patrimoniales representados por los bienes, derechos y obligaciones que la empresa tiene. Atendiendo a esta definición, las cuentas reales a su vez se clasifican en tres grandes grupos o masas patrimoniales. Existe un método práctico para determinar si una cuenta es real o no. Como puede ver, para determinar si una cuenta es real, primero nos hacemos la pregunta, ¿tengo algo? Es decir, la cuenta indica que la empresa es dueña de algún bien o de algún derecho. Si la respuesta es afirmativa, seguro que esta cuenta es real, de activo. Si la respuesta a la anterior pregunta es negativa, entonces hagámonos la otra pregunta. ¿Debo algo? Es decir, ¿la empresa tiene alguna deuda con alguien? Si la respuesta es sí, con toda seguridad esa cuenta es real, por supuesto. Si la deuda que se tiene con terceros, la cuenta será real de pasivo, mientras que si se tiene con los dueños, será real de patrimonio. Dicha explicación la podemos apreciar en la ilustración 7.1. Activo. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Así es definido el activo en el párrafo 49 del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, conocidas como las NIF. Reconocimientos de activos. El párrafo 89 del marco conceptual de las NIF establece cuando un activo puede ser reconocido como tal. Al respecto dice: se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan del mismo beneficios económicos futuros para la entidad y además el activo tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. En otras palabras, se entenderá por activo el conjunto de elementos patrimoniales representados por bienes y derechos que la empresa posee, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Es decir que, el activo representa los elementos patrimoniales en los que la empresa aplicó los recursos procedentes del pasivo y del patrimonio y que utilizará en su gestión o actividad económica. Clasificación del activo. Elementos o cuentas que conforman el activo deben ser clasificadas en activo corriente o activo no corriente. Activo corriente. El párrafo 66 de la NIC 1 y la sección 4.5 de la BEN-NIF-PYME mencionan con claridad cuando un activo debe ser presentado dentro del grupo de activo corriente. Una entidad clasificará un activo como corriente cuando a. Espera realizar el activo o tiene intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de operación. b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. c. Espera realizar el activo dentro de 12 meses siguientes después del periodo sobre el cual se informa. O D. El activo es efectivo o equivalente al efectivo, como se define en la NIC 7, a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de 12 meses después del ejercicio sobre el cual se informa. Y E. Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable. Se supondrá que su duración es de 12 meses. En otras palabras, se clasificarán como activos corrientes todas aquellas cuentas que controlan efectivo o equivalentes al efectivo disponible y otros bienes tangibles e intangibles que se van a convertir en efectivo
o que se van a consumir incorporándose a los costos y gastos de la empresa en un ciclo normal de operación. Se entiende por ciclo normal de operación el periodo que transcurre desde que se utiliza dinero u otro activo o se crea un pasivo para comprar o fabricar bienes que van a ser destinados a la venta, hasta que estos son vendidos y se convierten nuevamente en dinero disponible. Se ha convenido que, salvo en ciertas empresas, tales como fábricas de licores, de aviones, barcos, etc., el resto de ellas tiene un ciclo normal de operación no mayor de 12 meses. Por lo tanto, es este último parámetro el que tomaremos como ciclo normal de operación. Activo no corriente. Está compuesto por las cuentas que representan activos tangibles, intangibles y financieros que son por naturaleza a largo plazo. NIC 1, párrafo 67. Y no satisfaga alguno de los siguientes criterios. A. No se espere realizar o bien no se pretenda vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de operación de la empresa. B. No se mantienen con fines de negociación. C. No se espera realizar dentro del periodo de 12 meses posteriores a la fecha del cierre del ejercicio. En el esquema que vemos en pantalla podemos apreciar qué cuentas abarcan el activo corriente y cuáles abarcan el activo no corriente. Pasivo. De acuerdo con el párrafo 49b del Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento, de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. En otras palabras, el pasivo es un conjunto de obligaciones que la empresa ha contraído como consecuencia de las transacciones a crédito realizadas con terceras personas y que deberán ser pagadas con dinero, con bienes o mediante la prestación de un servicio. El pasivo representa las fuentes de financiamiento provenientes de entidades distintas a los dueños de la empresa. Es importante conocer, desde ahora, que las cuentas de pasivo tienen como característica común que todas tienen saldo con signo acreedor o cero. Reconocimiento de pasivos. En el párrafo 91 del Marco Conceptual de las NIF señala cuando un pasivo puede ser reconocido como tal. Se reconoce como un pasivo en el balance cuando es probable que del pago de esa obligación presente se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos y además que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. Clasificación del pasivo. De acuerdo con la NIC 1, párrafo 60, el pasivo se clasifica en pasivo corriente y pasivo no corriente. Pasivo corriente. La NIC 1, párrafo 69 y la sección 4.7 de la BEN-NIF-PYME mencionan los requisitos que debe cumplir un pasivo para ser considerado como un componente del pasivo corriente. Una entidad clasificará un pasivo corriente cuando A. Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. B. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. C. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el cual se informa. O D. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación de pasivos durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el cual se informa. Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. De acuerdo con ello, serán clasificadas en este grupo todas aquellas cuentas que representen obligaciones ya vencidas o que vencerán y deberán ser canceladas, así como por aquellas otras que representen servicios que deberían ser prestados durante el ciclo normal de operación de la empresa, el cual por lo general es de 12 meses. Con respecto a esto último, debemos aclarar que se trata de ingresos que la empresa ya ha recibido antes de haber dado el servicio y que éste deberá ser prestado en el transcurso de los próximos 12 meses. Es el caso de, por ejemplo, alquileres cobrados por anticipado, intereses cobrados por anticipado, etc. La empresa recibió un pago que solo se convertirá en ingreso a medida que transcurre el tiempo y el servicio vaya siendo prestado. Mientras tanto, tendrá una obligación que irá siendo cancelada con la ejecución del correspondiente servicio. Pasivo no corriente. Esta sección está conformada por cuentas que representan pasivos que deberán ser cancelados en un periodo superior a 12 meses. Todo esto se puede apreciar de mejor manera en el esquema que vemos a continuación, en donde podemos apreciar qué cuentas abarcan el pasivo corriente y cuáles abarcan el pasivo no corriente. Patrimonio. Patrimonio neto. Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos. Así es definido el patrimonio neto en el marco conceptual párrafo 49c. Este grupo estará formado por el conjunto de cuentas que representan los derechos que los dueños de la empresa tienen sobre los activos de la misma. Es decir, que estas cuentas
señalan las obligaciones que la empresa tiene con sus propietarios como consecuencia de la inversión que estos han hecho en ella. Las cuentas más representativas de este grupo son 1. Capital. 2. Utilidades no distribuidas o pérdidas acumuladas. 3. Reservas, entre esas reservas legales, reservas estatutarias y reservas para imprevistos. 1. Capital. Esta cuenta controla el aporte inicial de los dueños de la empresa, así como los incrementos y disminuciones que se vayan produciendo en el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, dos personas forman una sociedad anónima y aportan inicialmente bolívares 100.000 cada una. Si este es el caso, diríamos que después de que los socios entregaron su aportación a la empresa, ésta les queda debiendo a tales socios la cantidad indicada, es decir, el capital. Por lo tanto, esta es una cuenta de patrimonio. 2. Utilidades no distribuidas. Esta cuenta controla el monto de las utilidades que la empresa ha obtenido como consecuencia de las transacciones realizadas en un periodo determinado y que aún no han sido repartidas entre los dueños. Si, por ejemplo, la empresa antes mencionada obtuvo unas utilidades de bolívares 40.000, podríamos afirmar que tales utilidades significan la renta que los socios que constituyeron la empresa obtuvieron, como consecuencia de haber invertido bolívares 200.000 para formar el capital de la misma. Por ello, las utilidades son algo que la empresa le debe a sus dueños, por cuya razón la cuenta utilidades no distribuidas es una cuenta de patrimonio. Pérdidas acumuladas. Cuando el resultado de las operaciones realizadas fue una pérdida, se dice que los propietarios de la empresa les disminuyó su patrimonio en esa cantidad. La cuenta pérdidas acumuladas forma parte del grupo de cuentas de patrimonio, solo que por su naturaleza va restando. 3. Reservas. Está conformada por aquella parte de las utilidades que los dueños de la empresa no pueden retirar o que están restringidas para su distribución. Atendiendo a la razón por la cual las utilidades no pueden ser distribuidas, las reservas se van a clasificar en legales. Representan la parte de las utilidades que los dueños no pueden retirar porque lo ordena la ley. El artículo 262 del Código de Comercio ordena que toda empresa que esté constituida bajo la modalidad de sociedad anónima, en comandita, por acciones o asimilada, está obligada a reservar cada año un mínimo del 5% de las utilidades que obtenga, hasta lograr que el monto acumulado alcance una cifra no menor a 10% del capital. Por lo expuesto, el contador deberá deducir el 5% de las utilidades obtenidas ese año y registrarlo en la cuenta de reservas legales. Estatutarias. De la misma forma, en algunos casos, al constituirse una empresa, los socios deciden incluir en el contrato de sociedad, estatutos, una cláusula que obliga a reservar una parte de las utilidades que se obtengan cada año. Si ello es así, el contador deberá deducir de las utilidades la cantidad que digan los estatutos y colocarla en la cuenta de reservas estatutarias. Para imprevistos. También se trata de una parte de las utilidades que no se distribuyen los dueños de una empresa, pero en este caso como consecuencia de una decisión que voluntariamente tomaron en un momento dado. También se le conoce como reservas voluntarias. En el esquema que vemos a continuación podemos ver la clasificación del patrimonio de mejor manera. En pantalla podemos apreciar el proceso de elaboración de estado de situación financiera con las cuentas reales, es decir, un estado de situación financiera o también conocido como balance general, en donde primeramente clasificamos los activos, sean corrientes o no corrientes, después los pasivos, también corrientes o no corrientes, y por último el patrimonio, siendo capital, utilidades no distribuidas y reservas respectivamente. Proceso de elaboración de los estados financieros. 2. Cuentas nominales o de resultados. Son cuentas nominales todas aquellas que se utilizan para registrar transacciones en las que la empresa tuvo un ingreso, es decir, ganó algo, o un egreso, es decir, gastó algo. A estas cuentas también se les denomina cuentas de resultados, debido a que con ellas se determina el resultado de las operaciones realizadas, es decir, la ganancia o la pérdida obtenida. A la derecha tenemos el esquema en donde podemos apreciar cómo se clasifican. Ingreso. A todas aquellas cuentas que indican que la empresa ganó algo se les denomina cuentas nominales de ingresos. Las cuentas que poseen la particularidad común de tener un saldo acreedor. Reconocimientos de ingresos. Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un incremento en los activos o una disminución en los pasivos, y además, el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. Esto significa que, en efecto, el reconocimiento de ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de aumentos en activos o por disminuciones en pasivos, por ejemplo, el incremento neto en activos provenientes de la venta de bienes o servicios o la disminución de pasivos resultante de la condonación de un pasivo. Egreso.
Pertenecen a este grupo todas aquellas cuentas que indiquen que la empresa perdió o gastó algo. Todas aquellas tienen como elemento común que poseen saldo deudor. Reconocimiento de egresos. Se reconoce un gasto en un estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. Esto significa en efecto que el reconocimiento de gastos ocurre simultáneamente con un aumento de pasivos o la disminución de un activo. Por ejemplo, el devengamiento de sueldos por pagar o la depreciación de activos fijos. En pantalla podemos apreciar el proceso de elaboración del estado de resultados, cuentas nominales, también conocido como ganancias y pérdidas. Proceso de elaboración de los estados financieros, cuentas correctoras de valor o de valoración. Este grupo está conformado por aquellas cuentas que tienen la propiedad de modificar los valores que se encuentran registrados en otras cuentas. Entre esas tenemos depreciación acumulada de edificio, depreciación acumulada de maquinaria, depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina, amortización acumulada de activos intangibles, deterioro de valor de créditos comerciales, deterioro del valor de inventarios y deterioro de valor de propiedades, planta y equipo. Proceso de elaboración de estados financieros, cuentas de orden. Con la adopción de las NIF, este grupo de cuentas tiende a desaparecer. Para dar la información que antes se registraba en ellas, ahora más bien se vienen utilizando notas aclaratorias a los estados financieros. Sin embargo, solo de manera informativa y de consulta contable se procederá a explicar qué son y cómo funcionan este grupo de cuentas. Las cuentas de orden son aquellas que se utilizan para registrar transacciones en las que no hubo modificaciones en el activo ni en el pasivo y por lo tanto tampoco en el patrimonio. También se les llama cuentas de memorándum porque solo sirven en principio para recordar algo. No obstante, hay que tener presente que, aunque la transacción realizada no afecte el patrimonio en este momento, sí puede afectarlo en el futuro. Tal sería el caso de las fianzas otorgadas. Es obvio que se está corriendo un riesgo de tener que hacerle frente en el futuro a una obligación que, en este momento, la empresa no ha contraído en firme. Estos serían los estados financieros, en base a Contabilidad Financiera, tomo 1 de José Brito. Realizando servicio comunitario, la voz y edición de Javier Ruiz Valencia, administrador de la promoción 76, año 2020-2021, con tutoría del profesor Francisco Sela. Esperando que esta información sea de ayuda en sus carreras.